Durante la Revolución Mexicana hubo muchos personajes cuyo papel fue de suma importancia para el rumbo del país. Entre todos los revolucionarios conocidos, en este video hablaré especialmente de Venustiano Carranza, un personaje cuyo más reconocido proyecto, la Constitución de 1917, lo deja en un lugar histórico que va más allá de su talante autoritarismo. Es por eso que con este trabajo busco demostrar que Carranza realmente no estaba interesado en apoyar a las clases bajas, sino que por el contrario respaldaba a las clases medias, y de igual forma demostrar que su autoritarismo le llevó a perder popularidad y sumar enemigos que lo llevaron a cavar su propia tumba. Venustiano Carranza nació en Cuatro Ciénegas, Coahuila, el 29 de diciembre de 1859. Fue un político mexicano que lideró al movimiento constitucionalista como uno de los grupos que participaron en la Revolución. A sus 28 años comenzó a participar activamente en la política local, alcanzando paulatinamente los cargos de presidente municipal de Cuatro Ciénegas, diputado local, senador y gobernador de Coahuila. Al estallido de la Revolución, Carranza se adhirió al maderismo. A raíz del asesinato del presidente Francisco I. Madero en 1913 y la asunción de la presidencia por el general Victoriano Huerta, Venustiano Carranza proclama el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913, donde desconoce la autoridad y la legitimidad del gobierno de Huerta. Mediante esta proclama, y apoyado por los poderes extraordinarios que le concedió el Congreso de Coahuila, Carranza fue nombrado primer jefe del ejército constitucionalista. Su bandera política fue la obediencia a la Constitución y la restauración del orden alterado. En su lucha contra el huertismo, Carranza recibió apoyo de otros líderes revolucionarios, como Álvaro Obregón, Pablo González y Francisco Villa. Tras la invasión del territorio mexicano por Estados Unidos en 1914 y los triunfos de los ejércitos constitucionalistas, Huerta renunció a la presidencia en julio del mismo año. En agosto, Carranza entró victorioso en la Ciudad de México como presidente provisional. Este cargo le otorgó la tarea de mediar entre los distintos intereses de los grupos revolucionarios y sus líderes. Para intentar solucionar sus problemas, convocó a la Convención de Aguascalientes en octubre de 1914, pero en esa misma reunión se abrieron brechas irreconciliables entre los dos bandos, el agrarista de Francisco Villa y Emiliano Zapata, quienes se negaron a disolver sus ejércitos, así como a reconocer la autoridad de Carranza, y el moderado legalista, que encarnaba el mismo Carranza y contaba con el apoyo de Álvaro Obregón. Ante la posibilidad de revuelta de las facciones villistas y zapatistas, el grupo constitucionalista abandonó la convención. Carranza se retiró a Veracruz, donde estableció su propio gobierno. Ahí nombró al general Obregón comandante del ejército de operaciones y planteó la ofensiva contra Zapata y Villa. La retirada de Carranza solamente les dejó el camino libre a Villa y a Zapata, quienes entraron a la Ciudad de México e instalaron en la presidencia a Eulalio Gutiérrez. Pero posteriormente una serie de victorias de Álvaro Obregón forzaron a Villa a abandonar la ciudad y permitieron a Carranza regresar a la capital del país. Carranza, en octubre de 1916, convocó a un Congreso Constituyente en Querétaro. Dicho Congreso aprobó un decreto con la denominación Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la del 5 de febrero de 1857. Después de esta congregación fueron celebradas nuevas elecciones en las que ganó Venustiano Carranza y fue electo presidente constitucional de la República y tomó protesta en diciembre de 1917. Para 1920, el sucesor natural de Carranza era el general Álvaro Obregón, pero al aproximarse el relevo presidencial, Carranza apoyó al ingeniero Ignacio Bonillas. Esto, aunado a problemas con el río de Sonora, hizo enojar a generales sonorenses, quienes mediante el Plan de Agua Prieta desconocieron la autoridad presidencial. Carranza decidió trasladar su gobierno a Veracruz, pero en el camino fue emboscado en Tlaxcalantongo, Puebla, y posteriormente asesinado. Alto, robusto, tenaz, paciente para escuchar, nacionalista hasta el extremo y obsesionado con el cumplimiento de la ley. Lento, necio, obcecado, autoritario, conservador y capaz de todo con tal de retener el poder. Es entre estos dos extremos que fluctúa nuestra imagen de Venustiano Carranza. Un extremo creado por sus partidarios y por la propaganda del Estado, el otro inventado por sus opositores políticos y sus enemigos militares, quienes siempre vieron en él al vencedor de Villa y al asesino de Zapata y Felipe Ángeles. Carranza fue una proyección del antiguo régimen a la revolución. Estaba convencido de que México tenía que cambiar, y siempre estuvo seguro de que controlar al ejército era esencial para controlar al país, por lo que había que someterlo al poder civil. Estaba convencido de que había que movilizar a los sectores populares que el régimen porfirista había excluido de la política: trabajadores, campesinos, estudiantes, mujeres y jóvenes profesionales, pero sin darles ningún poder real para iniciar el cambio político y social de México.
Quería una presidencia fuerte para lograr estos cambios y proponer leyes. De ahí su renuencia a permitir la formación de partidos políticos nacionales como el Partido Liberal Constitucionalista, el Partido Democrático, el Liberal Puro, entre otros, sindicatos independientes, organizaciones campesinas, elecciones libres o una prensa democrática. Se podría decir que lo que quería Carranza era un Estado completamente nuevo, un Estado capaz de conservar el orden social que la revolución estaba a punto de destruir. Asimismo, Carranza poseía una vasta experiencia en asuntos políticos y administrativos, que dentro de la organización oficial logró darle una posición de alto decoro y limpia independencia que le hizo acreedor a señalado respeto. Había también un culto preciso e inquebrantable de la ley. Admiraba a Benito Juárez, no solo por la tradición liberal, sino por el significado que Juárez tenía como obsecuente servidor de la Constitución e invariable señor del principio de autoridad. El comienzo de la actitud autoritaria de Carranza, resolución de hipótesis. A mediados de 1913, Emiliano Zapata fue el primero en plantear la necesidad de originar una reunión de los principales jefes militares para discutir intereses y establecer el gobierno provisional. Un año más tarde, cuando la División del Norte tuvo su pronta victoria contra los huertistas y cuando las diferencias con los constitucionalistas se hicieron más evidentes, decidieron apoyar la idea de una convención. No obstante, Zapata exigía al constitucionalismo adherirse al Plan de Ayala, la elección de un presidente provisional por parte de los miembros de la convención y la elección del gabinete del gobierno por los mismos. Carranza, por supuesto, rechazó las condiciones zapatistas. El problema del poder y las discrepancias entre estos grupos hizo imposible una negociación, pero después de discusiones se logró. La División del Norte impuso sus condiciones y fueron aceptadas por los constitucionalistas. Esto seguramente gracias a la superior fuerza militar que tenían, pero los conflictos entre estos dos grupos empeora y la División del Norte rompe relaciones con Carranza en público, además de insistir la convención sobre bases democráticas para obligar al primer jefe a cumplir con el programa revolucionario. Carranza se rehúsa a aceptar y en su lugar hace una junta de generales y gobernadores, designados claramente por él, en la Ciudad de México el 1 de octubre de 1914. Villa, molesto, le dice que solo asistiría si la convención se realizaba en una ciudad neutral. Aguascalientes fue la propuesta, y se reanudan sesiones el 10 de octubre donde asisten delegados del bando villista y carrancista. En la convención todos estuvieron de acuerdo en respetar y hacer respetar los acuerdos y disposiciones que se tomarían. Para el 30 de octubre cesa Venustiano Carranza como encargado del poder y se procede a la designación de un presidente interino. Los debates tardaron bastante, pero después de un tiempo salió triunfante Eulalio Gutiérrez. Es aquí donde la actitud de Carranza da un giro a 180 grados, porque inmediatamente después de que se designara a Eulalio presidente provisional, él desconoce la convención y declara que no se sometería a los acuerdos. ¿Por qué habrá tomado esta repentina actitud? Porque simplemente no podía imaginarse otro plan que no fuese él en el poder, en lo más alto. Posterior a la eliminación de las facciones no carrancistas, Venustiano asienta su gobierno provisional en Querétaro y después, ya establecido en la ciudad con su gobierno provisional, convoca un congreso constituyente con el objetivo de formular y analizar los preceptos que se habrían de reformar de la Constitución de 1857. A pesar de Carranza haber reformado artículos importantes como el 27, que hablaba sobre la propiedad de tierras y daba fin a las haciendas, el 123, que daba nuevos derechos a los trabajadores, y el 3, junto con el 130, que le quitaban los privilegios a la Iglesia, realmente no se vio un cambio en el país. Al ganar las elecciones en 1917, durante su periodo de gobierno empieza a toparse con muchas dificultades. Los levantamientos seguían, el comercio y las minas del país estaban paralizadas, las cosechas se dieron mal, y la gente sufría de hambre, enfermedad e injusticia. Esto causó que aparecieran manifestaciones cada vez más grandes que Carranza logra controlar reprimiendo, con violencia. Aplicó en su gobierno una política represiva y comenzó a comportarse como un déspota, egoísta y autoritario. Prosiguieron acontecimientos tristes. En abril de 1919, como Zapata seguía en rebeldía, el gobierno decidió urdir un plan para acabar con él. Le tienden una trampa y muere acribillado. En noviembre de ese mismo año, Carranza comete una injusticia contra el general Felipe Ángeles. Lo sentencia a muerte tras ser sometido a un consejo de guerra extraordinario sin validez, puesto que este consejo solo es aplicable a generales activos en el ejército, y recordemos, Ángeles ya no pertenecía desde 1913. Finalmente muere el 26 de noviembre. Tras este suceso, los conflictos solo se fueron sumando en su presidencia. Se acercaba la sucesión presidencial, y Carranza comete el gran error de apoyar a Ignacio Bonillas en lugar del caudillo invicto Álvaro Obregón.
Por demás, en abril de 1920 hubo un delicado problema con la aclaración de propiedad del río de Sonora. Por un lado, Carranza declarando que eran aguas de propiedad nacional y, por otro lado, Adolfo de la Huerta argumentando lo contrario. El presidente, autoritario como hemos visto, mandó al general Manuela Diegues para que cumpliera sus órdenes. Esto provocó que todo el grupo de Sonora se fuera en su contra, calificando a Carranza como dictador y como traidor a los principios de la revolución, proclamando el plan de Agua Prieta en su contra el 23 de abril de 1920. Con el ataque y presión de los sonorenses se movió a Veracruz en un ferrocarril con todo el gobierno y el Tesoro Nacional. En Puebla se detuvieron porque los caminos estaban destruidos, pero prosiguieron en caballo, llegando a Tlaxcalaltongo el 20 de mayo de 1920. Al día siguiente fue sorprendido y asesinado. Carranza fue un reformador nacionalista cuyo proyecto, aunque tuvo un proyecto de carácter nacional, fue conservar el orden social como él lo entendía, un país de grandes capitalistas y gente educada que lo guiaría hacia el desarrollo, dejando al Estado la responsabilidad de proteger la soberanía de México, moralizar a la sociedad y proveer la educación de las clases más necesitadas. Es claro que sin la existencia de este personaje no habría existido la Constitución de 1917, cuyo impacto fue sorprendente. Pero algo que siempre quedará injustificable en su gobierno será la manera egoísta, déspota, traicionera y autoritaria de mantenerse firme a sus ideales y aspiraciones por encima de sus aliados, y más importante aún, por encima del pueblo. Como Felipe Ángeles dijo tras ser sentenciado a muerte, el que a hierro mata, que a hierro muera.